La Primera Guerra Mundial dejó a Alemania en un estado de devastación. El Tratado de Versalles de 1919 impuso fuertes condiciones económicas y territoriales, generando resentimiento y una crisis económica severa. La República de Weimar, el gobierno democrático establecido después de la guerra, fue ineficaz en manejar estos problemas, lo que llevó a una creciente inestabilidad política y social. Sumándose a la Gran Depresión de 1929, agravó más la situación en Alemania, causando desempleo masivo y pobreza. Este contexto de desesperación fue un terreno fértil para el ascenso de ideologías extremistas. Uno de los personajes más importantes de la época fue Adolf Hitler. Este era un sujeto bastante importante en la historia y supo aprovecharse de todo el desorden social en el momento, por lo que debemos hablar un poco más de él. En las elecciones de 1932, el partido nazi se convirtió en la mayor fuerza política, pero no obtuvo mucho apoyo. Sin embargo, el caos político continuaba, con gobiernos de corta duración y una creciente presión para encontrar una solución estable. Una vez en el poder, Hitler rápidamente movió fichas para consolidar su control absoluto. Tras el incendio del Reichstag en febrero de 1933, que se atribuyó a un complot comunista, Hitler convenció a Hindenburg para que promulgara el decreto del incendio del Reichstag, suspendiendo las libertades civiles. A pesar de las restricciones del Tratado de Versalles, Hitler comenzó un programa masivo en 1935. Anunció la creación de la Luftwaffe, que era la fuerza aérea, y la expansión del ejército alemán. También reintrodujo el servicio militar obligatorio. El 7 de marzo de 1936, Hitler volvió a poner en servicio militar a Renania, que fue una zona que se le quitó esto gracias al Tratado de Versalles. A la violación del tratado no se le encontró ninguna resistencia significativa por parte de Francia o el Reino Unido, lo que animó a Hitler a seguir con sus planes expansionistas. A partir de estas fechas se empezaron a crear ciertos bandos, como las potencias eje. Recibían ese nombre porque venían de la alianza con Alemania e Italia en 1936, ya que Benito Mussolini, el líder italiano del momento, proclamó que Alemania y Italia habían creado o tenían un eje en el cual giraban todos los demás países de Europa. A este bando se terminó uniendo Japón gracias al pacto tripartito en 1940. Estos eran los países que conformaban este bando: Italia, liderada por Mussolini; Alemania, liderada por Hitler; y Japón, liderada por Hirohito. Aliados principales. Aliados se refiere a la oposición de países hacia las potencias eje. Los principales países que conformaban este bando eran Estados Unidos, liderado por Roosevelt; Gran Bretaña, liderada por Winston; y la Unión Soviética, liderada por Stanley. A partir de esto se abrió paso hacia la devastadora tragedia, la Segunda Guerra Mundial. Invasión de Polonia, 1939. Inicio de la guerra. La invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939, seguida por la invasión soviética desde el 17 de septiembre, marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania en respuesta a esta agresión. Caída de Francia, 1940. Blitzkrieg alemán. En mayo de 1940, Alemania lanzó una guerra relámpago contra Francia y los Países Bajos. París cayó el 14 de junio y Francia se rindió poco después, el 22 de junio, firmando un armisticio con Alemania. La batalla de Gran Bretaña. En 1940, Alemania intentó ganar superioridad aérea sobre Gran Bretaña en preparación para una posible invasión. Operación León Marino fue el nombre en clave de los aviones de la Alemania nazi para invadir Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Alemania perdió esta batalla. El Holocausto. El Holocausto fue el genocidio generado por el régimen nazi que resultó en la muerte de aproximadamente 6 millones de judíos, así como millones de otras víctimas, incluidos gitanos, discapacitados, prisioneros políticos y otros grupos considerados indeseables por los nazis. Campo de exterminio. Los nazis establecieron campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka y Sobibor, donde llevaron a cabo asesinatos masivos mediante métodos como cámara de gas. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto de 1945. La devastación causada por estas bombas llevó a la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial
Mundial fue un conflicto global que transformó el curso de la historia y aceleró el desarrollo tecnológico y armamentístico de manera sin precedentes. Eventos trágicos como el Holocausto y la invasión de Polonia no solo mostraron la brutalidad del régimen nazi, sino que también impulsaron avances significativos en la tecnología militar. Gracias a estos hechos, los países involucrados se vieron obligados a innovar y mejorar. Armas de infantería. ¿Pero qué era infantería? La infantería es una rama fundamental de las Fuerzas Armadas compuesta por soldados entrenados para luchar a pie. Estos combatientes se caracterizan por su capacidad para operar en una amplia variedad de terrenos y condiciones, y aquí sus principales desarrollos. Fusiles y subfusiles. Se desarrollaron y mejoraron muchos fusiles y subfusiles, como el M1 Garand de Estados Unidos, que fue el primer fusil semiautomático. Este permitía a los soldados disparar más rápidamente sin tener que manipular manualmente el cerrojo, mejorando la capacidad de fuego y la respuesta en combate. Estos fueron equipados con cargadores de mayor capacidad, lo que permitía a los soldados disparar más tiros antes de tener que recargar. También destacó el subfusil MP-40 alemán. Este tenía un alcance de aproximadamente 250 kilómetros y podía transportar una carga explosiva de cerca de 850 kilogramos. Su velocidad máxima era de unos 640 kilómetros por hora. Ametralladoras. La MG-42 alemana era famosa por su alta cadencia de fuego, mientras que las ametralladoras ligeras como la Orion británica también fueron importantes. Tenía una cadencia de fuego extremadamente alta, entre 1200 y 1500 disparos por minuto. Esto era significativamente superior a otras ametralladoras de la época. Tanques o vehículos blindados. Los tanques fueron uno de los campos más importantes de las armas en la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus principales modelos fueron el Panzer número 4, que contaba con un largo cañón antiataque. El Panzer número 4 se convirtió en el principal tanque alemán durante la segunda parte de la Guerra Mundial. Se produjo más de 9.000 copias. Después de unas 470 copias, un cambio importante se produce en un tanque blindado, dando lugar al AUSF-2, que es la primera variante del Panzer 4, construido para servir como un tanque de batalla principal. Artillería. Cañones antitanque. Se desarrollaron armas especializadas para destruir tanques como el PaK-40 alemán. Cañón dorado Gustave Kerat. Cañón ferroviario más grande de la Segunda Guerra Mundial con gran alcance. Tenía un calibre de 800 mm. Fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial contra las fortificaciones de la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea. Artillería autopropulsada. Combinaba la movilidad de los vehículos blindados con la potencia de fuego de la artillería, como el M7 Press estadounidense. Este tuvo distintas variaciones como M7, M7B1 y M7B2. Su función principal era proporcionar apoyo de fuego indirecto a las tropas en tierra, especialmente durante operaciones de asalto y avance. Aunque hubo algunas mejoras en las versiones posteriores como ajustes en la suspensión y el sistema de munición, todas las variantes mantenían la misma configuración básica. Aeronaves P-51 Mustang. Esta tenía un largo alcance hasta casi 4.000 kilómetros. Entró a mediados de la guerra siendo uno de los más rápidos reactores. Podía alcanzar los 12.000 metros de altura, aunque su efectividad era mínima y su velocidad superaba los 700 kilómetros por hora. Además de caza de apoyo a bombardeos, también actuó como cazabombardero equipado con cohetes. B-17, conocido como la Fortaleza Volante, fue importante en los bombardeos estadounidenses durante la guerra. Cada avión contaba incluso con más de una docena de ametralladoras con sus correspondientes artilleros. Para no dejar ningún punto muerto en los raids, volaban en formación de decenas. Atómicos. El proyecto Manhattan en Estados Unidos condujo al desarrollo de las primeras bombas atómicas, que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, precipitando la rendición de Japón y el fin de la guerra. Creada por Julius Robert Oppenheimer, el objetivo de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial fue poner fin rápidamente al conflicto y evitar una invasión terrestre de Japón por parte de las fuerzas aliadas. Se cree que aproximadamente 246.000 personas murieron, dejando las dos ciudades destruidas. Este evento marcó el final de la guerra en el Pacífico y llevó al retiro de Japón de la guerra. Cámaras de gas. Las cámaras de gas fueron uno de los métodos más infames y eficaces utilizados por los nazis para el asesinato en masa de judíos y otros prisioneros.
En los campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka, Sobibor y Belzec se construyeron cámaras de gas específicamente para este propósito.